pregunto a todos si ustedes han tenido conocimiento o han estudiado o me pueden decir qué es un título de crédito, con sus propias palabras, o qué entienden que puede llegar a ser o de qué se puede llegar a tratar esta materia. A ver, ¿quién se anima? José Bonini, que lo tengo acá al frente. ¿Tiene idea de qué se puede llegar a tratar en esta materia o no? Yo lo entendería como una obligación de pago. Una obligación de pago. Ajá. Y a ver, Georgina. Georgina, no me sale el apellido. ¿Usted se anima Georgina a... Barrios. Sí, Georgina Barrio, perfecto. Eh, ¿Usted también lo ve como una obligación de pago o tiene alguna otra este, idea? Sí, como bien, digamos, lo explicaba yo, el profe también nos comentaba, digamos, de que son títulos de crédito, pues una obligación de pago o obligación de cobro también. Vendrían a ser los documentos que conocemos nosotros que trabajamos en la contabilidad, lo que sería pagaré, el cheque y esas cosas. Ajá, Los relacionados con perfecto. esto. Está bien, usted menciona a los títulos de crédito que más se utilizan, digamos, el pagaré, Sí. el cheque y bueno, obviamente la letra de cambio también está prevista. Bueno, les cuento para que ustedes sepan que esta materia, digamos, en lo que es la letra de cambio y el pagaré, están reguladas por el decreto ley 5965 del año 1963. ¿Sí? Mientras que los cheques, el cheque está regulado en la ley 24.452. Así que yo les sugiero que de alguna manera para las clases o para cuando ustedes estudien la materia, tengan a mano, ¿sí?, esa normativa, porque bueno, podemos ir trabajando con ellas. A ver, José nos decía que era que cuando pensaba en los títulos de crédito hablaba de una obligación de pago. Y yo escuchaba ayer al doctor Mármol, donde cuando introducía a la materia, nos decía que el derecho concursal, si no me equivoco, ustedes no me dejen mentir, el derecho concursal era eh, más que el derecho concursal, el concurso preventivo, perdón, el concurso preventivo era una herramienta que tenía el deudor, un sujeto, ¿sí?, una persona física, una persona jurídica, inclusive el consumidor, creo que dijo, que se encuentra en un estado de cesación de pagos, ¿sí?, en una situación de insolvencia, en el cual eh, utiliza este mecanismo, ¿sí? Es un proceso judicial, con la finalidad de tratar de arribar a un acuerdo, ¿sí?, con sus acreedores para sanear esta situación de insolvencia, que está dada por un estado de cesación de pagos. Creo que ustedes lo deben haber visto ayer, ¿no es cierto? Veo que varios asienten con la cabeza. ¿Y el estado de cesación de pagos qué es? Es la imposibilidad que tiene el deudor de hacer frente, de cumplir con sus obligaciones, con el giro normal de sus negocios. ¿Verdad? Creo que una cosa así este, han escuchado ayer. Entonces, bueno, José, ¿qué son las obligaciones? O les pregunto a todos, ¿qué es una obligación? ¿Qué es una obligación? Seguramente ustedes estudiaron esto cuando vieron derecho privado y estudiaron el Código Civil y Comercial. ¿Alguien recuerda un poquito el concepto de obligación? ¿O qué es una obligación? Profe, Sí, ¿me Mario. escucha? Sí, Mario. Es cuando la obligación es cuando hay dos partes en el cual una se compromete a pagar o tiene una deuda y el otro resulta ser acreedor y tiene una obligación. Ajá.
bien, digamos, con sus propias palabras nos está explicando que en la obligación existen dos sujetos, ¿no es cierto? Una parte activa, que sería el acreedor, y un sujeto pasivo, que sería el deudor. Bueno, acá les traigo un poquitito el concepto de obligación que está en el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Esto está regulado en el libro tercero del Código Civil y Comercial, cuando regula los derechos personales, ¿sí? No sé si recuerdan ustedes la diferencia o la distinción que hay entre los derechos reales y los derechos personales. Los derechos personales, a ver si alguien se anima y me puede decir cuál es la distinción entre un derecho real y un derecho personal. Perfecto. Creo que los derechos reales eran sobre cosas y el derecho personal sobre personas. Claro, muy bien, ¿sí? De alguna manera, los derechos reales son aquellos en el cual existe un vínculo entre un sujeto y una cosa, ¿sí? Están regulados en el Código Civil y Comercial. El derecho real, por excelencia, ¿cuál es? El derecho de dominio. Yo soy dueño de una cosa, soy el señor de una cosa, como decía, tengo un derecho de señorío sobre la cosa, como decían los romanos, y eso me permite a mí usar, gozar y disponer de esa cosa, ¿no es cierto? Esos son, ¿y cuáles son los derechos reales? Los que están previstos taxativamente en el Código Civil y Comercial. No hay otros distintos a los que prevé el Código Civil. ¿Cuáles son? Dominio, condominio, prenda, hipoteca, antícresis, ¿sí? Uso, usufructo y habitación, eh, eh, en, en, como ejemplos de derechos reales. En cambio, la obligación, ¿sí? Como bien lo decía de alguna manera Mario, es una relación jurídica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? En primer lugar, es un vínculo jurídico entre dos partes, ¿sí? Entre dos partes. Por un lado vamos a tener el acreedor, y por otro lado el deudor, como decía su compañero. Esta relación jurídica, ¿qué es lo que hace? Que el acreedor tenga la posibilidad o el derecho personal de exigir de su deudor el cumplimiento de una prestación, ¿sí? Lo dice el artículo 724, lo leo textualmente: una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y frente al incumplimiento, ¿sí?, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Les pregunto, ¿me pueden brindar un ejemplo, por ejemplo, de una obligación concreta, sin que tenga que ver con los títulos de crédito, ¿no? Pagar la luz, una deuda, una obligación, pagar. Hay un Bien, deudor y un acreedor. El bien. deudor seríamos nosotros y el acreedor la institución, el Estado. EGESA, ¿sí? Claro, exacto. Sí. Bien. ¿Alguien ha comprado no sé, algún electrodoméstico? Nadie se ha comprado una computadora, nadie se ha comprado no sé, un televisor, o cuando se celebra un contrato de compra-venta en donde establecemos que vamos a pagar en el futuro, digamos, no pagamos todo de contado. Todos los días celebramos contratos, ¿no es cierto? Ustedes cuando se suben a un colectivo celebran un contrato de transporte y ahí surge una obligación, ¿sí? La obligación de que la empresa de transporte lo traslade de manera que tal que lleguen sanos y salvos a su lugar de destino. Han celebrado un contrato, hay una obligación, hay un acreedor, que ustedes son los pasajeros, hay un deudor, que es la empresa de colectivo, ¿no es cierto? Hay un precio, hay una contraprestación.
Entonces volvemos al concepto de obligación, ¿sí? Para que veamos, y esto es importante, que siempre hay una faz activa, vamos a tener siempre un acreedor, vamos a tener en nuestra materia, el acreedor siempre va a ser, ya les voy dando una introducción, el que resulte el portador legítimo del documento al momento del vencimiento, ¿sí? Ustedes van a ver o vamos a estudiar que en la letra de cambio, en el cheque o en el pagaré, siempre se establece una promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero al vencimiento. Y ese documento, por su naturaleza, ¿sí? Los títulos de crédito, están destinados a circular. ¿Por qué? Porque son los instrumentos que son típicamente utilizados entre los comerciantes. Eso también tenemos que tener un poco en cuenta cuando estudiemos esta materia, ¿sí? Piensen ustedes siempre cuando hablemos de libradores, de portadores de los títulos de crédito, que la mayoría de la utilización de estos títulos de crédito se da en el ámbito comercial, que tiene características propias, particulares, ¿sí? En el comercio, como ustedes saben, las relaciones se dan de manera habitual, siempre hay distintos proveedores que celebran contratos con cierta frecuencia, se tiene que dar de manera ágil, se tiene que dar de manera sencilla, digamos, la relación. Imagínense a los comerciantes celebrando un contrato con una serie de formalidades y requisitos, como una escritura pública, como certificar las firmas. No, en el comercio, ¿sí? La agilidad, la celeridad de las negociaciones requiere que los participantes en este tipo de contrataciones tengan un documento, ¿sí? Donde puedan plasmar esas obligaciones, que sea de fácil elaboración, con ciertos formalismos, pero que tenga la seguridad, ¿sí? Aquella persona que recibe un título de crédito, de que al momento de su vencimiento va a poder exigir el cobro de manera sencilla, de manera más rápida que lo que sería frente al incumplimiento de un contrato, por ejemplo, ¿no es cierto? Y acá, volviendo a la definición de la obligación, tenemos que frente al incumplimiento, el acreedor puede exigir forzadamente la satisfacción de dicho interés. ¿Qué significa esto de forzadamente? No es que el acreedor va a ir a buscar al deudor y va a ejercer violencia física sobre él, sino que lo que va a poder hacer es iniciar una acción judicial ante tribunales a los fines de que un juez lo condene al deudor y en caso de que no cumpla la condena, de manera forzada a través de la ejecución de sus bienes, si es que tiene, pueda satisfacerse el objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Como decíamos ahí, es una prestación. La obligación le da un derecho personal al acreedor para exigir del deudor una prestación. La prestación, ¿sí? Que constituya el objeto de la obligación, conforme lo dice el artículo 725 del Código Civil y Comercial, tiene que ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, y va a consistir, ¿sí? En una conducta determinada, ¿sí? Puede ser una obligación de dar una suma de dinero, la obligación de dar una cosa, por ejemplo, si yo lo contrato a una persona para que me haga una obra determinada, ¿sí? Para que me edifique un edificio, para que me pinte un cuadro, ¿sí?
puede ser una obligación de hacer, y puede ser una obligación de no hacer, ¿sí? El objeto puede ser distinto, como ustedes seguramente estudiaron en derecho privado. Esto es un repaso más para que nos introduzcamos en la materia. Y en nuestra materia, en título de crédito, ustedes van a ver que tanto en el pagaré como en el cheque que vamos a estudiar, siempre el objeto va a consistir en la promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. ¿Sí? Bien. Y por último nos tenemos que referir a lo que es la causa de la obligación. ¿Sí? Siempre, cuando una persona se obliga, lo hace porque existe una causa eficiente, una causa fuente, una causa motivadora. Como dice el artículo 726, no existe una obligación sin causa. ¿Qué es esto? Algún hecho idóneo para que la produzca de conformidad al ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las causas de las obligaciones? ¿O dónde la podemos encontrar? ¿Cómo la podemos ver materializada? En un contrato, ¿sí? Recién decíamos, el contrato de transporte que celebramos a diario es la causa fuente de la obligación. Ya les traigo acá unos ejemplos para que nosotros veamos de contratos de compra-venta de un inmueble o el contrato de locación, que son los contratos que más usualmente ustedes tal vez pueden haber visto a lo largo de su vida. Mario, sí, dígame. También puede ser factura, un remito, una forma de, de causa, ¿sí, no? ¿O no, profe? Sí, cuando usted va a comprar algún bien y celebra algún tipo de contrato, seguramente le van a, eh, le van a entregar una factura y le van a entregar un remito, ¿sí? Ese va a ser un documento que le va a poder permitir a usted de alguna manera acreditar que ha celebrado un contrato, ¿sí? Muchas veces, como les decía yo, en el ámbito comercial no se celebra un contrato como el que vamos a ver ahora. Yo les traía, ¿sí? Para que ustedes vean, un contrato, por ejemplo, un boleto de compra-venta, ¿sí? Este boleto de compra-venta es un contrato en virtud del cual una persona determinada, ¿sí? Que es el vendedor, y por otro lado tenemos a la señora que es la que compra. Acá vamos a ver que existen obligaciones recíprocas, por supuesto, ¿no es cierto? Donde hay una persona que es el que vende, que se obliga a entregar el inmueble, y la señora que compra, ¿sí? Que se obliga a pagar el precio. Entonces tenemos el sujeto activo, el acreedor. ¿Por qué es el acreedor el vendedor? Porque ya vamos a ver acá que el precio no se paga íntegramente, sino que se pacta un pago en dos veces, ¿sí? Se hace un pago parcial y queda un saldo del precio a abonar en 3 cuotas en este caso, ¿sí? Tenemos entonces un ejemplo de lo que sería un contrato en donde tenemos el polo activo, ¿sí? El acreedor, el vendedor, y el polo pasivo, que es el comprador, que se encuentra, asume, volviendo a lo que ustedes dijeron, una obligación de pago. ¿Cuál es la obligación de pago? Es abonar el saldo del precio que compró, por el cual compró, perdón, el inmueble. Fíjense ustedes, ¿sí? Les muestro así rápidamente que este es un contrato donde tiene primero las partes, después tiene el objeto, ¿sí? Donde dice eh, cuál es la finalidad, que es la venta de un inmueble, cuál es la prestación, el precio, ¿sí? Pactado, ¿sí? Hace referencia a quién tiene la posesión, hace referencia a cuáles son los antecedentes del dominio, ¿sí?
hay declaraciones de que no están inhibidos, fíjense, ¿sí? Está presente acá la esposa del vendedor que tiene que prestar el asentimiento conyugal, una serie de declaraciones acerca de un poder especial que se otorga, la constitución de un domicilio, fíjense, ¿no? Esto tiene un contrato típico, sencillo, que tiene tres páginas. Otro contrato típico que van a celebrar ustedes, seguramente, o que celebran, si no viven solos y no son propietarios del inmueble, debe haber celebrado su familia, es un contrato de locación, ¿sí? En donde también tenemos dos partes, miren, el locador, ¿sí? Que es el dueño, el titular del inmueble, y los inquilinos. Acá tenemos dos sujetos en el polo pasivo de la relación, ¿sí? Los dos son deudores acá, donde hay obligaciones también recíprocas. ¿Por qué? Porque el locador entrega la posesión de un inmueble, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los inquilinos puedan vivir en el mismo, ¿no es cierto? Y como contraprestación, tenemos acá un plazo, fíjense, el plazo de locación, tenemos un precio en el cual los inquilinos asumen la obligación de pagar este precio. Se fija la manera en la cual se tiene que pagar el precio. Y una serie también de cláusulas que tienen que ver con el incumplimiento, con la imposibilidad de transferir el contrato. El dueño del departamento le dice a usted no puede hacer modificaciones, ¿sí? Conforme lo dice el Código Civil. ¿Qué va a pasar si no se devuelve el inmueble al vencimiento del plazo? Cláusulas penales, cláusulas relativas al impuesto, a las tasas, al estado del bien, a la forma de notificar, toda una serie de cláusulas, de disposiciones que hacen o que tratan de reglamentar la relación que va a existir entre ambas partes. ¿Mm? Ahora bien, y acaba mi consulta. ¿Ven alguna diferencia entre este tipo de contratos y los títulos de crédito que hemos mencionado? ¿Habrá ustedes han visto en alguna oportunidad un cheque o un pagaré? ¿Sí? El que lo haya visto y lo pueda describir, que active el micrófono y nos cuente. ¿Nadie? Bueno, entonces se los presento yo y vemos qué me pueden decir. Miren, les presento, aquí tenemos, no es un pagaré, es un formulario en el que generalmente se utiliza para formalizar este título de crédito. ¿Sí? Y fíjense, acá está el nombre pagaré. Esto está para llenar, para completar, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver a lo largo de la materia cuáles son los requisitos que debe contener el pagaré. Pero simplemente podríamos poner acá la fecha de vencimiento, el monto, el día de la creación del pagaré. Acá ponemos la fecha en la cual se va a realizar el pago y ponemos la persona, al señor, que va a ser el beneficiario, la cantidad, la suma de dinero que nos obligamos a abonar,
Pagadero en, hay que poner el lugar de pago, y acá va a tener la firma de la persona que se obligó, ¿sí? Siguiendo lo que decían ustedes al comienzo de clase, que lo veían como una obligación de pago. Es decir, el librador del pagaré se obliga a pagar una suma de dinero. Ya lo vamos a ver el concepto. Y por otro lado, tenemos el cheque, ¿sí? Que tiene más o menos las mismas dimensiones, ¿no? Es un solo documento en donde tiene ciertos requisitos formales, el número, perdón, la obligación de pagar una suma de dinero en números, el número de orden, el número de serie, la fecha de creación, la fecha de vencimiento o de pago, el nombre del beneficiario, la suma de dinero en letras, el número de la cuenta corriente, fíjense, el domicilio y la firma del librador. ¿Mm? Y el banco, ¿sí? En donde el librador del documento, el cheque, tiene la cuenta corriente. Bien, ahora sí les hago una pregunta. ¿Ven alguna diferencia entre estos documentos, entre estas obligaciones que existen de un lado y del otro? Sería, profe, que en el contrato de alquiler es como que está más detallada, hay más detalle de todo lo que pasa. Seguro, En el cheque seguramente. pagaré únicamente hace referencia al monto de la deuda, a la fecha, no tan Ajá. detallado como en el contrato. Y le hago una pregunta, Noelia, ¿y usted qué lo deja más tranquila? ¿Tener un contrato de locación o tener un pagaré? Depende si soy deudora o acreedora, podría ser. A ver, si fuera deudora, ¿por qué estaría tranquila? Si fuera acreedora. Y si fuera acreedora con el pagaré o el cheque, en ese sentido sé que si lo tengo lo cobro. Ajá. Y con el contrato de locación, Si soy deudora es como que ahí está especificado o respaldado todo lo que se llevó en el contrato, digamos. Inclusive la causa, ¿y en el cheque no está la causa? ¿no? No está la causa, está bien, ya vamos a volver sobre ese tema, ¿sí? Que es la abstracción de los títulos de crédito, ¿sí? A ver, existen diferencias, ¿no es cierto? Son grandes las diferencias que hay. Imagínense a ustedes un comerciante con otro que van a celebrar un contrato de provisión de mercaderías, ¿sí? Si se tienen que ir, y esa mercadería no se va a pagar de contado, por supuesto, se va a pagar a plazo. Un boleto, un contrato de compra-venta de, no sé, eh, se me ocurre un ejemplo, no sé, el shopping que decide comprar cera para limpiar los pisos, ¿no es cierto? A una empresa que vende productos de limpieza. Imagínense si entre entre esas dos personas se tienen que poner a redactar un contrato con numerosas cláusulas que regulen la situación donde se establezca que el pago se debe hacer en el plazo de 15 días, donde qué va a pasar frente al incumplimiento, donde vamos a pedirle que celebremos el contrato y certifiquemos las firmas ante un escribano público. Sí, Belén o Ana, la tengo como Anita Belén, no sé cuál es su nombre. Sí, cualquiera, profe. Profe, Sí. la diferencia que yo encontraba es que, por ejemplo, el título de crédito, como el pagaré o el cheque, son instrumentos de una obligación incondicionada, digamos. En cambio, el contrato de locación es un acuerdo entre las partes. Seguro, pero también hay un acuerdo entre las partes cuando uno libra un cheque o un pagaré. Y en el contrato de locación, ¿qué significa que sea una promesa incondicionada? Que es una promesa pura y simple, que no está sometida a ningún tipo de condición. ¿Sí? Yo me obligo a pagar
100 pesos, siempre y cuando Anita Belén Gianicelli apruebe derecho concursal. Estoy sometiéndolo a una condición, ¿sí? Entonces, ya no estoy haciendo una promesa pura y simple. En el contrato de locación tampoco hay ninguna condición en este caso, ¿no? Pero está bien lo que dice usted. En el cheque o en el pagaré, la obligación es de pagar una suma determinada de dinero y no puede estar sometido a ninguna condición. Ya lo vamos a ver, es una de las características. Pero lo que yo les decía es, imagínense ustedes en el marco de una actividad comercial, ¿cómo se desarrolla esto? Levanta el teléfono el administrador del shopping y le dice al establecimiento que vende los productos de limpieza, mire, hágame un presupuesto por 20 bidones de cera de 5 litros. Estoy de acuerdo con el monto, listo. Envíalos y te voy a pagar, haceme la factura y te voy a pagar con un cheque a 15 días. ¿Sí? Así se mueve, digamos, la actividad comercial. No vamos a ir a celebrar un contrato con todas las cláusulas, tampoco vamos a ir ante un escribano público a certificar las firmas. ¿Y por qué el vendedor de estos productos se queda tranquilo? ¿Sí? Porque el instrumento, el título de crédito que le van a dar, este cheque o este pagaré, tiene ciertas características que le dan seguridad, ¿sí? Que le dan la posibilidad de un cobro rápido y efectivo en caso de que no sea pagado. ¿Sí? Recordemos esto del frente al incumplimiento, la ejecución forzada que veíamos en la obligación. Quien tiene un pagaré, quien tiene un cheque, puede iniciar un juicio que se llama ejecutivo, que ya vamos a ver, que tiene características propias y que es, en teoría, más ágil, más rápido para que para que el acreedor pueda cobrar ese crédito. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, entonces, vamos a los conceptos. Les voy a brindar los conceptos de los títulos de crédito como para que ya nos vayamos introduciendo en el tema. No voy a seguir el orden del programa, pero bueno, voy a tratar de que ustedes tomen conocimiento de los aspectos más fundamentales, ¿no es cierto? Que yo le estoy presentando ahí la pantalla para que no sea tan monótona mi charla. Acá tenemos los conceptos. Título de crédito. ¿Cuál es la definición de los títulos de crédito? Vivante, hace un tiempo atrás, y lo van a leer ustedes en el libro de Horacio Scuti, dio una definición que es utilizada por la mayoría de los autores de la materia, ¿sí? Dice Vivante que el título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él expresado, ¿sí? Esas son las características propias que tiene el título de crédito. Esa es la definición. Ustedes van a ver aquí que la primera palabra que se utiliza es el documento, ¿sí? El documento es una cosa mueble. Ustedes lo acaban de ver. El cheque, el pagaré, ¿qué es? En alguna oportunidad en las clases presenciales me decían, es un papelito, ¿sí? Es un papelito, es un talón, es un talonario que tiene ciertas formalidades que hacen que ese papelito, como dicen ustedes de manera, digamos, coloquial, les permita ejercer un derecho que acabamos de ver en obligaciones, un derecho personal, un derecho a exigir el cumplimiento de una obligación determinada, ¿sí? Para que el título de crédito exista, es necesario que una persona, que va a ser el librador de este documento, incorpore
en el documento, como bien lo decía Anita, una declaración de voluntad incondicionada, ¿sí? Irrevocable, ¿sí? Con carácter constitutivo, mediante la cual ese librador se coloca en una posición de obligado cambiario ante quien resulte portador legítimo del documento. ¿Qué significa esto en otras palabras? Cuando yo creo un pagaré, cuando yo libro un cheque, estoy incorporando en ese documento una declaración de voluntad en el cual me obligo a pagar esa suma de dinero, está establecida en el documento, al momento del vencimiento, a quien resulte el portador legítimo del documento. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque los títulos de crédito están destinados por su naturaleza, digamos, por ser utilizados en el comercio, a su circulación. Si nosotros pensamos en el boleto de compraventa que vimos recién, o pensamos en el contrato de locación, y ese contrato de locación no se va a transferir. Puede suceder, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el boleto de compraventa teníamos un saldo de precio que no estaba abonado, ¿verdad? Eso es un derecho, ese es un crédito que tenía el acreedor, el vendedor del inmueble. ¿Se podrá transmitir ese derecho? Claro que sí, que se puede transmitir ese derecho a que otra persona cobre ese saldo. Pero por su naturaleza, ¿sí? Este boleto de compra-venta, o quien va a exigir el pago del saldo del boleto de compra-venta, va a ser el mismo vendedor. No pasa lo mismo cuando tenemos un pagaré o cuando tenemos un cheque, donde los comerciantes, ¿sí? ¿Qué es lo que utilizan? Utilizan estos documentos como un medio de pago, ¿sí? Tengo un cheque que vence el día 30 de abril y tengo que pagar, le tengo que pagar a otro proveedor, ¿sí? Yo soy acreedor y necesito abonar la mercadería que compré, por ejemplo, a mi proveedor. Bueno, le puedo entregar, endosar tranquilamente ese cheque, utilizándolo como un medio de pago, ¿sí? Entonces, este documento es un documento necesario, lo dice Vivante. ¿Por qué? Porque para poder exigir el cumplimiento de esa obligación, es indispensable, es esencial contar o tener en su poder el documento. Si yo no tengo el cheque, si yo no tengo el pagaré al momento del vencimiento, pues no lo voy a poder cobrar. ¿Quién va a poder cobrarlo? Solamente lo va a poder cobrar el portador legítimo del documento. Por eso existen dos elementos, o se distinguen dos elementos. El elemento real, que es el documento como cosa, como una cosa mueble, regulado en el artículo 1895 del Código Civil y Comercial, que es el antiguo 2412, y un elemento personal, que es este derecho, ¿sí? Ustedes van a ver en el programa que hay una distinción entre el elemento real y el elemento personal. Bueno, el elemento real es el documento como cosa. El elemento personal es este derecho personal, es esta obligación que se incorpora en el documento. Y, de acuerdo a la definición, resulta de mayor importancia la cosa, este documento, tener en poder el documento, y no nos interesa tanto en esta materia quién resulta ser el titular del derecho. Puede suceder que el documento sea extraviado, sea perdido, y si hay una persona que lo adquiere de buena fe, va a poder exigir, ¿sí? El cumplimiento de la obligación.
no le interesa, no nos interesa en el derecho cambiario si el portador del documento es titular del derecho, sino que lo que tiene mayor preponderancia en esta materia es la posesión del documento como cosa. Si no tenemos el documento, no vamos a poder exigir el cumplimiento de la obligación. Vamos a la letra de cambio. Vamos a darle una definición de lo que es uno de los primeros instrumentos cambiarios que vamos a estudiar, ¿sí? La letra de cambio está regulada, como les decía, en el decreto ley 5965 del año 63. Son alrededor de 104, 105 artículos. Ya les confirmo que regulan esta materia. Son 104 artículos y ustedes van a ver que este decreto tiene los primeros 100 artículos dedicados a la letra de cambio y tan solo 4 artículos destinados al pagaré o vale, pero tenemos que estudiar la letra de cambio porque todas las disposiciones de la letra de cambio se aplican a el pagaré. ¿Qué es la letra de cambio? La letra de cambio es un título de crédito formal, completo, que contiene una promesa incondicionada y abstracta de, fíjense acá bien, hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en un lugar determinado, vinculando solidariamente a los firmantes. Esta es una definición de la letra de cambio, de la cual vamos a sacar primero que existen 3 sujetos siempre en la letra de cambio, que lo vamos a distinguir del pagaré. En la letra de cambio siempre nos vamos a encontrar con un librador, ¿sí? ¿Sí? Que vamos a estudiar, no se preocupen, esto vamos a volver, va a ser, se denomina obligado de regreso, esto tiene implicancias en cuanto a el plazo de prescripción de las acciones. El girado, que es el obligado directo, quien va a formalizar el pago, y el beneficiario, ¿sí? El beneficiario que va a ser el acreedor, volviendo a esto de la faz activa y la faz pasiva de las obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, es un título de crédito formal. ¿Por qué es formal? Porque para que exista es necesario que en el documento se hayan plasmado ciertas solemnidades, ciertos requisitos, que si no están, no vamos a estar frente a una letra de cambio. Una formalidad light, les diría yo, una formalidad laxa, como les decía recién, no es necesario que se certifique una firma ante un escribano, sino que son ciertos requisitos que establece la ley para que exista la letra de cambio. Tiene que tener la denominación letra de cambio, ya lo vamos a estudiar, la denominación, el plazo de vencimiento, el nombre del librador, el nombre del girado, etcétera, etcétera, etcétera. Una promesa incondicionada y abstracta, ya vamos a ver, recién hablábamos de esta incondicionalidad, la obligación, la promesa no tiene que estar sometida a condición alguna, tiene que ser una promesa pura y simple. Y abstracta significa que el título de crédito se encuentra desvinculado de la causa que le dio origen, ¿sí? ¿Cuál sería la causa? Si había un contrato que motivaron el libramiento del pagaré, bueno, el libramiento de la letra de cambio, el documento o esta promesa incondicionada
se desvincula de esa causa, de ese origen que motivó el libramiento. Y fíjense aquí que dice hacer pagar a su vencimiento. ¿Por qué hacer pagar? Porque como les decía, tenemos el librador y el que va a realizar el pago va a ser el girado, ¿sí? El librador da una orden de pago para que el girado, con quien generalmente existe algún vínculo anterior, formalice el pago de esa suma de dinero. Es interesante un poco para que puedan entender esto, los antecedentes históricos que están muy bien reseñados en el libro de Scuti, que yo, bueno, les sugiero que lo lean, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice acá al final? Vinculando solidariamente a los firmantes. ¿Qué significa esto? Que si el título de crédito se transmite, ¿sí?, va pasando de mano en mano, todos aquellos que intervengan en la transmisión del documento van a quedar obligados de manera solidaria. ¿Recuerda alguien de ustedes qué significa la solidaridad? Cuando estudiaron Derecho Privado, ¿vieron lo que es la solidaridad o no? ¿O las obligaciones solidarias? Profe, Sí, sí, le escucho. puede consistir en que cualquiera de los, o sea, aquellos que haya firmado, que haya transmitido el endoso, digamos, o sea, que haya transmitido el documento, queda obligado en caso de que quiera, o sea, el portador del documento quiera cobrarlo, quedarían obligados todos aquellos que hayan estado dentro de la cadena de endoso. Así es, eso es así. La pregunta es, ¿qué significa que sean solidariamente responsables? Miren. ¿Que responde con el patrimonio, profe? Todos los deudores responden con su patrimonio. Como ustedes saben, el patrimonio es prenda común de los acreedores. Si una persona no cumple con su obligación, como le decíamos ahí al comienzo de la clase, el acreedor tiene derecho a exigir forzadamente el cumplimiento de la obligación. ¿Qué significa esto? Me voy a tribunales y le pido al juez que lo condene. Si tengo derecho, el juez considera que tengo derecho, lo va a condenar a pagar, a cumplir con la obligación, y si no cumple, ordenará el embargo de los bienes, por ejemplo, del deudor, y ordenará su remate, ¿sí? Siempre el deudor responde con todo su patrimonio. La solidaridad está dada en el sentido de que, a ver, alguien levantaba la mano, disculpen. Profe, era yo, no sé. Sí, La Mario. solidaridad queda plasmada en la firma, en la cual cada uno de esos firmantes queda como comprometido y obligado a hacerse responsable de esa obligación al plasmar la firma. Eso quiere decir más o menos la solidaridad de todos aquellos firmantes que se comprometieron con el documento. A ver, Alan. Alan Navarro. Sí, profe, la solidaridad consistía en que si hay varios deudores, el acreedor puede exigir el total de la deuda a cualquiera de esos deudores. Ahí está, ¿sí? Muy bien, entre todos armamos el concepto, digamos. A ver, yo tenía acá esta presentación. Miren, supongamos que yo soy el librador, creo que se está viendo, ¿verdad? Yo soy el librador de la letra de cambio. El doctor Mármol va a ser quien actúa como girado. Y el doctor Zurbueta va a ser el beneficiario de esta letra de cambio. Esta letra de cambio puede ser transmitida en diversas oportunidades hasta la fecha de su vencimiento, ¿sí? Y llega al portador legítimo del documento al momento, el 19 de abril del 2021. Entonces, esta persona lo que tiene es no solamente un deudor, ¿sí?
el librador o el girado aceptante, sino que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el acreedor, el portador del documento, puede exigir, como bien lo dijeron, el cumplimiento íntegro, total de la prestación a cualquiera de los acreedores, a cualquiera de los que haya, perdón, endosado el documento. Todos los que hayan transmitido y hayan firmado quedan vinculados solidariamente. ¿Frente a quién? Frente al portador del documento. Y el portador del documento puede optar, podrá demandar a Joaquina, podrá demandar a Marcos, o podrá demandar directamente al girado aceptante. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá? Le pregunto a ustedes. ¿A quién elegiré? Al más rentable, el que tenga más dinero. Exactamente, ¿sí? Obviamente el acreedor lo que va a hacer es tratar de cobrar y va a dirigir su acción en contra de la persona que presente la mayor solvencia, ¿no es cierto? A quien tenga el mayor patrimonio. ¿Está? Seguimos. Seguimos. ¿Estamos todos todavía o ya se fueron a cenar, a dormir? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno. Bien. ¿Qué más tenemos? Conceptos. Estamos entonces con la letra de cambio. Vamos al pagaré que yo les mostraba recién. Fíjense, acá está el documento, que con esto podemos, completándolo, vamos a tener un título de crédito. Acá simplemente tenemos el talonario que generalmente se utiliza, lo cual no necesariamente, esto ya se lo transmito, el pagaré tiene que ser un talonario, sino que puede ser redactado en cualquier elemento, en cualquier papel. Basta con que tenga todos los requisitos formales que prevé el artículo 101 de la ley, del decreto ley, vamos a encontrarnos frente a un pagaré. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como un título de crédito formal y completo que contiene una promesa incondicional y abstracta de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento, vinculando solidariamente a los intervinientes. Como ustedes observarán, no hay mucha diferencia en los conceptos. La única diferencia está en que en la letra de cambio, una promesa incondicionada de hacer pagar, mientras que aquí no vamos a tener ya el girado, sino que vamos a tener que es el librador el que va a pagar, pues el que se obliga a pagar de manera personal a su vencimiento esta suma de dinero, ¿sí? Vamos a ver, después vamos a estudiar que existen dos clases de obligados cambiarios, el obligado directo y el obligado regreso, y el librador es un obligado directo. Vamos a tener como mínimo acá dos sujetos, el librador y el beneficiario. Luego, si el beneficiario inicial lo transmite, ustedes saben que la transmisión de los títulos de crédito se hace por endoso. Entonces, se puede transmitir de manera rápida y sencilla, pueden existir más de un sujeto, ¿no es cierto? Como veíamos recién en la imagen anterior. Y por último, tenemos el cheque que es definido como un título cambiario, que es en definitiva una orden de pago librada en contra de un banco, en el cual el librador tiene que tener fondos depositados, ¿sí? O autorización
para girar el descubierto, en el cual esa orden es para que el banco abone al portador del documento una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Acá vamos a tener también en principio, al comienzo mínimamente, 3 sujetos, donde vamos a tener el librador del cheque y el beneficiario, el librador faz pasiva, beneficiario faz activa, ¿sí? El librador es el obligado cambiario, el beneficiario, por supuesto, es el acreedor. Y acá lo que va a intervenir un tercer sujeto, que es el banco, ¿sí? Porque los cheques solamente pueden ser girados en contra de una cuenta corriente bancaria y en contra de una entidad financiera, ¿sí? Un banco interviene necesariamente. Para que pueda librarse un cheque, necesariamente, previamente, tiene que haber un contrato, se tiene que haber celebrado un contrato entre quien va a ser el librador y el banco. Ese contrato es un contrato de cuenta corriente bancaria que está regulado en el Código Civil y Comercial, ya lo vamos a estudiar, en virtud del cual, bueno, el banco le va a prestar un servicio de caja, ¿no es cierto? Y es necesario también que, además del contrato de cuenta corriente bancaria, se celebre un contrato accesorio que es el pacto de cheque. No toda cuenta corriente bancaria habilita a su titular a librar un cheque. Es necesaria una autorización previa por parte del banco. Por eso se habla, ¿sí? Ya lo vamos a estudiar en la bolilla 9, en la bolilla 10, de que en el cheque existe una naturaleza bifronte, o se habla también del carácter dual del cheque. ¿Por qué? Porque existe una relación contractual entre el librador y el banco, ¿sí? Hay un contrato de cuenta corriente bancaria, con todas sus cláusulas, y entre el librador y el beneficiario hay una relación de carácter cambiario, ¿sí? Regulada, que tiene las características propias, regulada por la ley 24.452, que tiene sus propias características y que hacen que el portador de un cheque pueda tener lo que hablábamos recién, ¿no? La seguridad, la tranquilidad de que con ese documento, siempre y cuando se cumplan con todas las formalidades que exige la ley, va a poder percibir o va a poder exigir el cumplimiento de esa obligación de abonar, de que se le pague una suma determinada de dinero. Ya vamos a ver cómo es el funcionamiento del cheque. Y por último, de alguna manera, también tenemos que hacer una referencia a los títulos valores. Los títulos valores actualmente se encuentran regulados en el artículo 1815 del Código Civil y Comercial, que ha establecido o ha regulado de alguna manera una teoría general de lo que son los títulos valores, definiéndolo como aquellos que incorporan, miren ustedes, ¿no? Incorporan una obligación, no te puedo creer, una obligación incondicional, irrevocable también, de una prestación. No necesariamente esa prestación tiene que ser pagar una suma determinada de dinero, sino que los títulos valores, las prestaciones pueden ser distintas, son de distintas naturalezas, ya lo vamos a ver cuando veamos la clasificación de los títulos valores. Y otorgan a cada titular un derecho autónomo, ¿sí? Sujeto a lo previsto en el artículo 1816, que habla sobre la autonomía y sobre lo cual ahora lo vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que volvamos? ¿Todo me explico? ¿Me logro explicar?
¿Están aburridos? ¿Estamos bien? Profe, Sí. cuando usted da los conceptos, ¿ahí se refiere a la diferencia que dice en la bolilla en la terminología? Claro, la terminología al comienzo del programa hace referencia a la terminología, ¿no? La terminología que se utiliza en esta materia se utiliza, digamos, de manera indistinta, porque se habla Sí. de títulos valores, hace referencia más que nada en el programa a cuál es la terminología de la materia. ¿Es título de crédito, títulos valores? Cualquiera que utilicemos tiene sus críticas, ¿sí? Porque si utilizamos a los títulos de crédito, dejamos de lado todos aquellos documentos en los cuales el objeto de la prestación no es la obligación de pagar una suma de dinero, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos en esta materia o decidiéramos decir que esta materia se llama título de crédito, no estaríamos hablando de el warrant, por ejemplo, en el cual la prestación, la obligación que asume el librador del warrant no es la de pagar una suma de dinero, ¿sí? O la carta de porte marítimo, o las acciones. Las acciones son títulos valores, ¿sí? También denominados títulos valores. Le otorgan un derecho, ¿sí?, a participar en una sociedad. Las acciones es la forma de representar la participación de una persona que tiene en la sociedad, que le da derechos económicos y le da derechos también sociales, el derecho a votar en una asamblea, a decidir, por ejemplo, ¿sí? Sí. Son prestaciones de distinta naturaleza. Y las acciones de una sociedad anónima se pueden transmitir también. Bien. Entonces, sí, Mario, que levantó la mano. Profe, cuando usted habla, bueno, lo de terminología, la mejor, o puede ser que sea el concepto de que lo definamos como títulos circulatorios. Bueno, eso es lo que de alguna manera plantea Scuti. Obviamente que ese es el denominador común de todos estos documentos, ¿sí? Todos estos documentos están destinados a circular. Con el contrato de locación, yo no lo voy a el derecho que surge para poder cobrar, por ejemplo, los alquileres adeudados que me quedaron debiendo, y yo no lo voy a utilizar, normalmente no se transmite ese contrato. Si bien se puede hacer una sesión de créditos y alguien comprarme de alguna manera, se podría decir, ese crédito, no es normal y habitual que haya una transferencia o una cesión de derechos derivados del contrato de locación. Ahora, seguramente va a transmitirse un cheque, va a transmitirse un pagaré, la letra de cambio también, ¿sí? Entonces, por eso el denominador común de esto es título circulatorio. O también hay otros autores que eligen la denominación o la terminología papeles de comercio, que es una terminología genérica, más genérica, ¿sí? Bien. ¿Qué caracteres tienen los títulos de crédito que lo diferencian de las otras obligaciones? ¿Sí? Acá tenemos un poquito, ¿sí? Bueno, la abstracción. O vamos primero por la literalidad. La literalidad. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron recién la imagen del cheque, ustedes vieron recién la imagen del pagaré, ¿sí? Fíjense en el pagaré, fíjense en el cheque. La literalidad, ¿qué significa? La literalidad significa que el contenido, ¿sí?, y extensión del derecho que yo tengo, de este derecho personal del cual hablábamos, que se incorporaba en este elemento cosa, va a resultar únicamente de los términos en el cual o en el que se encuentra plasmado en el instrumento, ¿sí? Yo, cuando exija el cumplimiento de la obligación, de esta promesa incondicionada de pagar una suma de dinero,
No me voy a poder ir más allá de lo que diga el instrumento. No voy a poder decir o remitirme a elementos extracartulares. Yo no podré decir que son, si bien era 23, si bien dice ahí 23.599, la intención que tenía el librador del documento al celebrar, al firmar el contrato era poner un cero más, que en realidad este cheque debería ser por 235.990. ¿Sí? El tenor literal del documento, lo que está expresamente plasmado en el documento, ¿sí? Es lo que es, perdón, hace referencia a la literalidad, ¿sí? Esto que nos permite, ¿sí? Darle certeza al portador del documento y seguridad también al portador del documento de su cobro cuando, frente al incumplimiento, debamos recurrir al tribunal e iniciar una demanda que va a tramitar por la vía ejecutiva. Yo de alguna manera les explico, digamos, cómo es la práctica y para que ustedes distingan, ¿no? Cuando una persona exige el cumplimiento de un título de crédito, cuando se presenta al juez, solamente se tiene que presentar con ese documento, con el cheque rechazado, con el pagaré. Y se presume que la firma que está plasmada en ese documento le pertenece al librador. ¿Sí? No necesito más pruebas. Yo me presento ante un juez y le digo, mire señor juez, tal persona libró este pagaré, tenía vencimiento el día 1 de abril, no me pagó y vengo por este acto a pedirle que lo condene a abonar esta suma de dinero. Y no tengo que probar absolutamente más nada. ¿Sí? No tengo que probar absolutamente más nada. El juez le va a correr traslado de la demanda al deudor para que pueda ejercer su derecho de defensa, por supuesto, porque puede suceder que el cheque haya sido pagado, porque puede suceder que la deuda esté prescripta, por un montón de circunstancias, puede defenderse, ya lo vamos a ver cuando veamos las excepciones. Y una vez que se haya escuchado al deudor, el juez va a dictar una resolución haciendo lugar o no a la demanda. En términos simples, resumidas cuentas, ese es el procedimiento ejecutivo, ¿no? Para que ustedes tengan un conocimiento de la cuestión práctica. Ahora bien, vamos a otro caso. Vamos, por ejemplo, a un juicio que yo tengo que iniciar por daños y perjuicios. Resulta ser que yo iba manejando en el auto por la calle y soy embestido en la parte posterior de mi vehículo por otro conductor. Evidentemente, ese daño que le ha provocado a mi vehículo, yo voy a reclamar que me paguen o que me reintegren los gastos que haya tenido que afrontar para reparar el vehículo, ¿no es cierto? Eso, si el deudor, si el que me chocó no lo abona voluntariamente, voy a tener que promover una demanda. Para ello, ¿sí? Voy a tener que iniciar un juicio ordinario de daños y perjuicios, en donde yo le voy a tener que demostrar al juez que mi vehículo tenía ciertos daños, que voy a tener que llevarle un presupuesto de lo que cuesta la reparación de los daños. Voy a tener que demostrar
la mecánica del accidente, ¿sí? Voy a tener que relatar cómo se produjo el siniestro, voy a tener que demostrar que la responsabilidad o la culpa en el hecho está en cabeza de la persona que estoy demandando, voy a tener que ofrecer una pericia mecánica, voy a tener que ofrecer testigos del hecho, voy a tener que acompañar alguna documentación de algún sumario policial si se hizo, dejando constancia en el estado en el cual se encontraban los vehículos luego del choque. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tengo que acompañar un montón de elementos de prueba para convencer al juez de que debe condenar a la persona que estoy demandando para que pague los daños y perjuicios ocasionados. En nuestra materia, en el derecho cambiario, ¿sí? La certeza en el derecho está dada por la literalidad. Y la seguridad de su cobro también está dada por la literalidad. Acá me presento ante un juez y le digo, perdóneme que lo tome como ejemplo, Mario, pero bueno, como está participando, acá le voy a decir, señor juez, el señor Mario Valerio me firmó un pagaré. No lo pagó y este es el documento. No tengo que demostrar absolutamente más nada. ¿Sí? También esto tiene que ver con la circulación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la circulación, porque si el documento se va a ir transmitiendo, ¿sí? Bueno, todos los que intervengan en la cadena de transmisión de los endosos van a saber que la obligación es la que está en el tenor escrito y que nadie va a poder invocar, como dice acá la filmina, un evento extraño, nadie va a poder hacer referencia a un elemento extracartular para menoscabar el derecho de quien se presente como portador legítimo al momento del vencimiento. El portador, ¿sí?, va a tener esta seguridad de que el deudor no va a poder invocar ninguna defensa, es decir, cuando se le corra traslado de la demanda, el deudor no va a poder hacer valer ninguna defensa, ninguna excepción que no esté fundada en lo que está expresado en el documento. A eso se referencia la literalidad. ¿Sí? La abstracción, a algo hicimos referencia. ¿Qué significa esto? La abstracción importa la desvinculación del título con la causa. Habíamos dicho, no hay obligación sin causa, ¿sí? Uno, cuando se obliga, cuando firma un pagaré, es por algún motivo, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes ha firmado alguna vez un pagaré o algún familiar ha firmado un pagaré? ¿Alguien tiene alguna, me puede contar alguna cuestión práctica, alguna situación en la cual hayan tenido que firmar un documento? ¿Alguna vez han comprado alguna, no sé, un par de zapatillas, crédito a sola firma? ¿Alguna vez han comprado algún electrodoméstico con crédito a sola firma? ¿Alguna vez han tenido que ser sometidos a una operación quirúrgica y en la puerta del sanatorio o al ingreso al sanatorio le han hecho firmar un documento? Por ejemplo, si hacen firmar que no. Ajá, así es, ¿sí? Normalmente, entre la documentación que le hacen firmar un pagaré, ¿sí? Así que bueno, hay que tener
mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese documento que ustedes firman, ¿sí? Vamos a poner el caso, no sé, de la compra de un electrodoméstico, ¿sí? En donde ustedes, yo siempre ponía el ejemplo en algunas clases donde en los mundiales siempre salen las ofertas de los televisores, renova tu televisor en cómodas cuotas, 50 cuotas sin interés. Resulta ser que la gente compra, ¿sí? Firma un documento, firma un pagaré y no terminó de pagar la primera cuota y el mundial se terminó o se quemó el televisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por X circunstancias, por el proceso inflacionario que uno vive, porque existen otras necesidades, se deja de pagar la cuota del televisor, uno entra en mora y ¿qué sucede? El comercio, ¿sí? El vendedor, el acreedor, va a querer cobrar ese crédito y le va a iniciar una demanda. Cuando promueva la demanda, ustedes, como deudores, o el deudor, no ustedes, mejor dicho, el deudor, no va a poder oponer como defensa, ¿sí? Que no pagó ese pagaré o que no paga o que no cumple con esa obligación de pagar una suma de dinero porque el televisor sufrió un desperfecto y se rompió a los 30 días, ¿sí? El título del crédito va a circular, va a estar, se desvincula de la causa que le dio origen. ¿Qué significa? Para el derecho cambiario no importa cuál ha sido el negocio jurídico que dio base al libramiento del cartular. No importa si ha sido un contrato, no importa si ha sido un préstamo, no importa si ha sido una locación, no importa si ha sido un contrato de compraventa, ¿sí? O si fue un contrato de prestaciones médicas y no se abonó. Esto, la abstracción, ¿qué significa? Que el deudor, el librador del documento, no va a poder oponer defensas causales. Cuando sea demandado en un juicio ejecutivo y se quiera defender, no va a poder oponer excepciones que tengan que ver con la causa de la obligación, con este contrato. No va a poder oponerse diciendo que el contrato, cuando celebró el contrato, existió un vicio de la voluntad, o que el contrato se resolvió, o como que les decía, el producto presentó algún desperfecto y no fue utilizado con el fin que había sido adquirido. La autonomía. Bueno, hemos visto, bueno, vamos a la autonomía para que la distingamos de la abstracción, porque esto es generalmente se confunden en los exámenes parciales. La abstracción, como les decía, era la desvinculación del título de crédito de la causa que le da origen. La autonomía significa que cada adquisición del cada adquisición del derecho que se transfiere o que se transmite con el documento es una adquisición de tipo originaria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es un nuevo derecho el que nace en cabeza del nuevo beneficiario, ¿sí? El derecho que se transfiere, ¿sí? Acá veámoslo, ¿sí? Martín es librador, Fernando es el beneficiario. Cuando Fernando transfiere el documento, endosa el documento a favor de otra persona, Sonia en este caso, el derecho que adquiere Sonia no es el que tenía Fernando, sino que es un derecho nuevo,
distinto, se habla de una adquisición originaria, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Qué efectos prácticos tiene? Que el artículo 18, como lo señala acá, establece que cuando se promueve una acción en virtud de la letra de cambio, aquellas personas en contra quienes se promovió la acción no van a poder oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores, ¿sí? Eso hace referencia a la autonomía. El derecho que se adquiere es un derecho originario y que por lo tanto no van a poder oponerse al portador del documento excepciones que pudieran existir en virtud de sus relaciones personales, ¿sí? Salvo que existiera mala fe en la adquisición de la letra, ¿sí? Ahí cede la autonomía. Algo hablamos sobre la incondicionalidad, ¿sí? Que la promesa, ¿sí?, de pagar esta suma de determinada de dinero tiene que ser pura y simple. Tampoco al momento de transmitir el título de crédito se puede someter a ningún tipo de condición, ¿sí? No es válido el endoso que diga por medio del presente se transmite el documento si es que sucede una circunstancia determinada, ¿sí? Una condición. Si, no sé, Gimnasia de Jujuy asciende a primera división. Formalidad, ¿sí? Formalidad. Ahí tenemos que tener en cuenta que para que exista un título de crédito como la letra de cambio, el pagaré o el cheque, el documento tiene que contener los requisitos de forma que están prescriptos por la ley bajo pena de no existir como tal, ¿sí? Yo les decía, el pagaré lo podemos elaborar en cualquier documento, en un papel cualquiera, no es necesario que utilicemos un talonario, no es necesario que se escriba en lapicera los requisitos, puede hacerse en en la computadora, en un Word, e imprimir, siempre y cuando la firma del librador se encuentre asentada de puño y letra, ¿sí? Pero para que estemos frente a un pagaré, para que estemos frente a una letra de cambio, hay que cumplir con ciertas formalidades. Las formalidades que están previstas en el artículo 1 del decreto ley, ¿sí? Después la vamos a ver, la podemos mencionar rápidamente, que es la denominación, letra de cambio, la cláusula no a la orden, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el plazo para el pago, el lugar del pago, el nombre del beneficiario, fecha y lugar de creación y la firma del que crea la letra. Y el pagaré tiene prácticamente los mismos requisitos, con excepción del nombre del girado, ¿sí? La cláusula a la orden o la denominación, digamos, del título, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, el plazo para el pago, el lugar del pago, el nombre del beneficiario, lugar y fecha de creación y la firma del suscriptor. Y el cheque tiene los requisitos previstos en el artículo 2 de la ley 24.452. Bueno, y acá tenemos que hablar, bueno, ya aprovechamos de poner en conocimiento de que hay dos tipos de cheque, el cheque común y el cheque de pago diferido. El artículo 2 establece los requisitos formales del cheque común, ¿sí? Denominación, número de orden, lugar de pago y fecha de creación, nombre de la entidad financiera,
orden de pagar de manera pura y simple una suma de dinero y la firma del librado. Bueno, yo les propongo, bueno, la solidaridad. Hicimos referencia de que en la letra de cambio, el cheque en el concepto y el pagaré en el mismo concepto, decíamos que se vinculaba solidariamente a todos los firmantes, a todos los que intervenían en la transmisión del documento. ¿Sí? Podemos demandar a cualquiera, le podemos exigir a cualquiera el cumplimiento íntegro de la obligación. Ya hemos dicho a quien demando, al que tenga mayor solvencia, y puedo iniciar una acción en contra de uno de los obligados y que nada me impide en que pueda luego desistir, renunciar a esa acción y accionar en contra de los otros, ¿sí? Aún dice, cuando este sea posterior, aquel en contra del cual se ha decidido o se ha procedido primero. No hay que seguir el orden, no hay que seguir el orden en el cual han sido transmitidos, ¿sí? En este caso, el portador del documento no necesariamente tiene que demandar primero a Joaquina, puede demandar a Marcos, y si no le va bien en la ejecución, puede desistir de iniciar la demanda en contra de Marcos y demandar a Silvana o a Tiago. No hay ningún inconveniente, no es necesario seguir el orden. Esto es importante, ¿sí? La completividad, ¿sí? La completividad hace referencia, o es, como dice acá, la literalidad llevada a la máxima expresión. Todo el derecho, ¿sí? La extensión del derecho va a estar determinada por lo que está escrito en el documento. No vamos a poder utilizar otro documento para demostrar o para exigir el cumplimiento de la obligación. No podemos recurrir a elementos extracartulares. Solamente vamos a poder basar nuestra pretensión en lo que está escrito en el documento. ¿Cuáles son los títulos de crédito completos? Los títulos de crédito completos son aquellos que tienen autosuficiencia, se bastan a sí mismos y tienen o han sido redactados desde el inicio con todos los requisitos formales. Todos los requisitos formales. La mayoría de los casos, ¿sí? O muchas veces, se firman pagarés sin que se encuentren completos, ¿sí? Porque no se han llenado, no se han incorporado en ese talonario todos los requisitos formales, ¿sí? Es una práctica más que habitual que los documentos, a ver, vamos aquí, en este talonario se llene el monto y se ponga la firma. En ese caso, estamos frente a un pagaré incompleto. Si la persona libra un pagaré, firma un documento cambiario y no lo completa y se lo entrega al acreedor, está facultándolo al acreedor para que lo complete. ¿Sí? Obviamente que se presume que el titular de ese documento va a actuar de buena fe y lo va a completar, ¿sí? De acuerdo a, al acuerdo que tenían entre las partes, ¿sí? Pero nada impide a que el portador del documento pueda llenarlo, ¿sí? De otra manera, de mala fe, motivo por el cual, ¿cuál es la sugerencia o qué es lo que ustedes tienen que conocer
para el ejercicio de su profesión. Nunca, pero nunca, firmar un pagaré de manera incompleta o de manera o en blanco. ¿Cuál es la diferencia del pagaré incompleto del pagaré en blanco? Es que el pagaré en blanco solamente contiene la firma. El incompleto contiene la firma y algún otro requisito, ¿sí? Pero siempre hay que llenar el pagaré, ¿sí? Como sugerencia para ustedes y para el día de mañana, cuando tengan que asesorar a sus clientes, lo asesoren en este sentido. Nunca llenar o dejar en blanco o incompleto un pagaré. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, profe, yo Sí, José. le hago una consulta. Si, por ejemplo, en el donde se pone el valor, se pone un valor que no era, ¿cómo sería en ese caso? O sea, no se dan cuenta ninguna de las dos partes. Y bueno, la respuesta la tiene la literalidad, ¿sí? La literalidad es la que determina la extensión del derecho. A ver, sigamos su ejemplo. ¿Cómo sería, José? No sé, Celebra. Sí, o sea, por ejemplo, que no sé, que se haga un pagaré por 10.000 pesos y sin querer, no sé, faltó un sí, cero y ninguna de las partes se dio cuenta. está bien. ¿Sí? Entonces, el pagaré quedó redactado como 1000. Claro. Bueno, sí, Mario, a ver, usted lo puede contestar. En ese caso la ley dice de que se tiene que tomar en cuenta la parte literal y no la numérica. En el caso de que figure 1000 o 10.000 en números y esté escrito 1.000 pesos, se considera la parte literal. ¿Puede ser? A ver, lo que usted dice, Mario, es para el supuesto en el cual existe una discordancia entre lo que está escrito en números y en letras, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en la parte, volvamos al ejemplo, no sé si lo tengo a mano, bueno, no. Lo cerré. Ponemos en el margen superior 10.000 pesos, perdón, en números 1000 y en letra ponemos 10.000. En ese caso, la ley resuelve esta situación y dice, mire, en este caso hay que entender que el pagaré es por 10.000. ¿Sí? Prevalece lo que está escrito en letras por lo que existe o se ha escrito en números. Yo creo que lo que dice José es lo siguiente. Celebramos un acuerdo, un contrato cualquiera, en virtud del cual vamos a librar un pagaré. Y nos ponemos de acuerdo de que este pagaré debería ser por 10.000 pesos, ¿sí? La voluntad era de que se obligue por 10.000 pesos. Y cuando lo redactan ponen 1.000. Y ninguno de los dos se da cuenta. ¿Es así, no es cierto, José? Sí, profe. Bueno, es un ejemplo muy bueno que me permite de alguna manera explicar o que pensemos entre todos. Yo le voy a agregar algo, José. No solamente estaban las dos partes que celebraron el contrato y firmaron el pagaré, había más de 5 o 6 testigos que pueden dar fe de que ese pagaré se tendría que haber elaborado por 10.000 y no por 1.000. Y además hay documentación en la contabilidad de la empresa que puede acreditar de que hubo un ingreso, no sé, de que se celebró un contrato que era por 10.000 y no por 1.000. ¿Ustedes consideran que frente a la posibilidad de que el acreedor inicie una demanda ejecutiva persiguiendo el cobro de 10.000 pesos, el deudor podría invocar esta situación? ¿Podría llevar a los testigos para que acrediten que en realidad la intención era de obligarse por 10.000 y no por 1.000?
A ver, Mario dice lo siguiente. A ver, Mario. Que no se puede, profe, no podemos, ese argumento, aparte justamente por los principios que usted nombraba de literalidad o de abstracción, no importa los testigos, sino que lo que tiene el tenor literal del documento. ¿Puede Así, ser? así es. Así es, José. Entonces, respondiendo a su pregunta, si ninguno de los dos se dio cuenta, bueno, en virtud del principio de la literalidad, la obligación, ¿sí?, va a ser la que está plasmada en el documento. No podemos recurrir a otros elementos que no estén en el documento. ¿Por qué? Porque eso hace a la seguridad del tráfico comercial, ¿sí? Porque recuerden, este es un instrumento que está destinado a circular y no podríamos sorprender al portador del documento el día de mañana diciendo, no, mire, usted tiene un instrumento por 10.000, pero en realidad eran por 1.000. ¿Me explico? Bueno, chicos, son las 10 menos 10, me parece que estamos en condiciones de dar por finalizada la clase. No sé si ustedes tienen preguntas, quieren que volvamos sobre algún tema. ¿No? Profe, Sí, ¿podrían volver a explicar nuevamente lo que es la abstracción? sí, claro que no. ¿Cómo no, Denise? Eh, Gracias. ¿La abstracción qué significa? ¿Sí? La abstracción significa que el título de crédito se desvincula de la causa que originó su libramiento. ¿Sí? Pongamos un ejemplo como yo le decía. Voy a comprar una heladera. ¿Sí? Voy a comprar una heladera y no tengo el dinero. ¿Sí? Me voy a una casa de comercio, a cualquiera de las que está en el centro, y le digo, mire, quiero comprar una heladera en cuotas. Muy bien, no hay ningún problema, usted tiene tiene esta posibilidad de pagarla en 24 cuotas sin interés. Perfecto. ¿Qué contrato estamos celebrando? ¿Sí? ¿Qué contrato estamos celebrando? Estamos celebrando un contrato de compraventa, ¿verdad? Bien. En virtud de ese contrato de compraventa, el comercio me va a entregar a mí la heladera y yo voy a obligarme, firmando un pagaré, de que voy a abonar 50.000 pesos por esa heladera. ¿No es así? Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Yo me obligo de manera incondicionada a pagar los 50.000 pesos y firmo ese pagaré. ¿Bien? Sí. Yo no lo pago al pagaré. ¿Por qué? Porque resulta ser de que al tercer día que yo tenía la heladera en mi casa, no no congelaba, no enfriaba, no cumplía con la finalidad con la cual yo la había comprado. Entonces dije, este contrato, digamos, hay un vicio oculto en esta heladera, yo lo quiero resolver y quiero dejar sin efecto el contrato. ¿Sí? Hay un contrato que originó el libramiento del pagaré. Yo libré ese pagaré porque había un contrato de compra-venta. Ahora bien, cuando la casa de comercio me quiera cobrar la deuda y me ejecute ese pagaré en sede judicial, yo, como deudor, como demandado, no voy a poder oponer como defensa, ¿sí?, una defensa causal. ¿Qué significa una defensa causal? Una defensa que tenga que ver con el contrato.
Yo no voy a poder invocar o no le voy a poder decir al juez, mire, señor juez, yo no pagué este título de crédito porque el contrato de compra-venta fue resuelto, ¿sí? Resolví el contrato porque la heladera que compré tenía un defecto de fabricación, ¿sí? A eso hace referencia. Se desvincula de la causa que le dio origen. Al juez que intervenga en la ejecución del cobro de este pagaré, no le interesa cuál es la causa por el cual se libró el pagaré. No va a indagar cuál fue el fundamento por el cual la persona firmó ese pagaré. Y no voy a poder defenderme acompañando este contrato y demostrando de que la heladera no funcionó, ¿sí? Voy a tener que afrontar el pago del documento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como les decía al comienzo, la seguridad, la naturaleza eminentemente circulatoria del título de crédito, del pagaré, hace que si este documento se transmite, el último que tenga en su poder el pagaré, no se sorprenda el día de mañana cuando vaya a ejecutarlo con la existencia de esto que sucedió, digamos, que tiene que ver con el contrato. ¿Me entiende? No sé si me logro explicar. Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. A eso hace referencia la abstracción, que se desvincula del negocio jurídico que dio origen al pagaré o al cheque, al libramiento del cheque. Después vamos a ver que este carácter de los títulos de crédito, que es la abstracción, cede en dos supuestos. Uno, cuando hay que ir a verificar el crédito en el concurso preventivo, en base a un cheque o en base a un pagaré, ahí sí vamos a tener que demostrar la causa. Y también hay una teoría actual de que cede en aquellos supuestos en donde se ejecuta a un consumidor, ¿sí? Donde cuando a prima facie el juez advierte que se trata de la ejecución de un pagaré en contra de un consumidor, sí cede la abstracción del título de crédito. Bueno, si están todos de acuerdo, damos por finalizada la clase del día de la fecha y bueno, nos estamos viendo el día miércoles que viene, ¿sí? Que estén muy bien y que descansen. Hasta luego, profe. Luego, Bueno, profe. Muchas. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe.